Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Saludo para todos. Dios bendiga a cada hogar, cada familia que nos sigue a través de La Voz de María, de Televida y de MRC Promesa. Quiero saludar de manera especial y pedir gracias a Dios para Clara en Las Aromas, allá en Villa Tapia, una ministra a todo dar que últimamente ha tenido algunos achaques de salud. Y pido por ella y pido también por doña Ramona en la Hondonada de Cebicos. Y vamos a comenzar el programa. El programa de hoy se titula La caída, pecado y caída de nuestros primeros padres. Vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, Ven, llena los Espíritu corazones de Santo, tus llena los fieles, corazones de tus enciende en fieles, ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, buenas noches y buenas noches al hermano Toribio que está aquí. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas que van a disfrutar, bendito sea Dios, de este programa junto con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, esperando que este programa sea de bendición para ti, para tu familia y para nosotros también. Bueno, Toribio, vamos a volver al capítulo 3 del libro del Génesis, que siempre es muy actual. El capítulo 3 del libro del Génesis nos narra en la caída de nuestros primeros padres, la caída de la humanidad, la caída de cada persona en pecado, el engaño que realiza el maligno en nuestras vidas, como el demonio en su astucia nos lava el cerebro y nos hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Lo primero que destaca el capítulo 3 del libro del Génesis es la astucia del diablo. La serpiente era el más astuto de todos los animales que el Señor Dios había hecho. El demonio se encarna en el animal más astuto, más inteligente. Destaca eso, Toribio, que el diablo no es bruto. No. El diablo, como usted dijo al comienzo, el diablo lo hace a uno ver las cosas malas como si fueran buenas, bendito sea el nombre del Señor, y lo bueno como si fuera malo, bendito sea Dios. Y entonces, lo primero que hace el demonio es instalar una conversación. Y ahí comienza una simple conversacioncita, ¿verdad? Y le dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. El animal sabía, el diablo sabía lo que había. Pero una manera de introducirse, de tal manera que aquí hay una situación y el pecado comienza ¿por dónde? Por el oído. Por el oído. Por ahí empieza el demonio. Por eso uno debe tener cuidado, Toribio, lo que oye. Sí. Y lo que ve. Sí. Por ejemplo, en nuestros primeros padres Adán y Eva el pecado comienza por el oído. Pero en David el pecado comienza por los ojos. Por los ojos. Hay que cuidar los sentidos. Entonces, recomienda San Alfonso María de Ligorio, San Felipe Neri, San Francisco de Sales, no exponer la gracia de Dios. Tener cuidado lo que oímos y lo que vemos. Entonces la mujer le respondió, la mujer se metió en conversación. Es que él le saca la conversación, padre. Sí. Porque él dice, Dios le prohibió comer de los árboles, de todos los árboles que hay en el jardín. Sí. Pero él sabía que era de uno. O sea, y ya él sabía que la mujer iba a contestar, no, es uno solamente. Sí. Bendito sea Dios. Es decir, él está captando la atención. Sí. Y hay una cosa como que se va escondiendo aquí. Y es la astucia del demonio para lavarnos el juicio, para lavarnos el cerebro. Un lavado de cerebro, ¿verdad? A través de una conversación. Entonces la mujer dice, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. Ahora,
hay que ver aquí qué significa ese árbol. Ese árbol significa el pecado. El pecado que Dios le dice, si ustedes comen de ese árbol, del que está en medio del jardín, entonces ustedes dicen, ni lo toquen. Oigan, no es solamente que no te lo comas, ni lo toques. El pecado no es solamente que tú no te sumerjas en él, ni lo toques, ¿verdad? Porque el pecado es como esa medicina que te da reacción solamente de huelerla o de tener algún toque con él, ¿verdad? El pecado es contagioso. Padre, es contagioso. En pocas palabras, ¿verdad? Y entonces, lo primero que vamos a aclarar aquí, que ese árbol significa el pecado. Ahora, ¿por qué Dios lo prohíbe? Aquí está. ¿Por qué Dios lo prohibió? Le dice, porque si lo comen o si lo tocan, morirán. Morirán. Es decir, ¿qué es el pecado? Podemos definir el pecado aquí como aquello que Dios prohíbe porque nos hace daño. ¿Pero por qué Dios lo prohíbe, Padre? Por amor a nosotros. Por amor, porque nos hace daño. Amén. Dios nos conoce y Dios nos hizo a nosotros. Dios hace lo que sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Es como la mamá que le dice al hijo, mírame hijo, mira mi hija, no hagan esto y esto que le va a ir mal. Amén. Entonces, ¿qué piensan los hijos? Eso no quieren, lo que no quieren que gocemos. Amén. Lo que ellos no quieren que nosotros disfrutemos. Ella quiere que yo viva amargado, sí, igual que como vive ella. Pero la cuestión que la mamá y el papá tienen un elemento que es la experiencia, el conocimiento, y saben exactamente lo que al hijo le hace bien o a la hija o le hace mal, ¿verdad? Amén. Es decir, Dios, ¿por qué prohíbe el pecado? No es porque Dios no quiere que gocemos. Dios lo prohíbe porque es algo dañino, maligno y malicioso para nosotros. Es decir, nos hace daño. Por eso Dios lo prohíbe. Todo pecado es maligno y es dañino. Entonces, y es por eso que Dios lo prohíbe. Aquí está la respuesta. Miren, yo les digo, no lo coman, ni siquiera lo prueben, ni lo toquen, porque el día que lo hagan, van a morir. Es decir, Dios, en definitiva, ¿qué es el pecado? El pecado es el veneno que Dios prohíbe, porque nos mata. Y una cosa importante, que yo entiendo también, bendito sea Dios, y es que a veces uno baila con el pecado, bendito sea el nombre santo del Señor, y dice, ni lo toque. O sea, que nosotros tenemos que huirle al pecado, Padre. Huir. Por aquí tú crees que tú puedes caer, pues no vaya por ahí, bendito sea. Te pueden hacer caer algunas amistades, pues no vaya por ahí, bendito sea el nombre santo del Señor. Es lo que dice Jesús. Si tu mano te hace caer, si tu pie te hace caer, si tu ojo te hace caer, es decir, corta con aquello que puede ser un obstáculo para que ponga en riesgo la gracia de Dios en ti. Y otra cosa que dice el Padre, porque el Padre es el que me lo ha dicho a mí, bendito sea Dios, que realmente nadie es fuerte en la vida. Solo Dios es fuerte, bendito sea Dios. Ahora, ¿cuándo nosotros somos fuertes? Cuando hacemos la voluntad de Dios, bendito sea. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Huirle al pecado lo más lejos que tú puedas, bendito sea. En nombre de Dios. Entonces nosotros somos fuertes así, bendito sea. Vamos a poner algunos ejemplos de alguna gente grande en la Biblia. Amén. Que se volvieron nada. Amén. Vamos a comenzar por el fuerte. ¿Quién es el hombre más fuerte en la Biblia? Sansón. Y entonces Sansón se dejó pasar la mano por la cabeza de Dalila. Sí. Y un hombre fuerte, con la gracia de Dios, capaz de derribar grandes edificios y grandes torres con una fuerza que todo lo acababa. Y una simple caricia de una mujer lo tiró al piso, Toribio. La desobediencia, Padre. La desobediencia. Porque él primero le dijo, no busques mujeres. ¿Mujeres qué, Padre? No. A Sansón, porque estamos hablando de Sansón. Ok, pero Sansón buscó mujeres de otro. Sí, Sansón, es que Sansón se puso ahí a gente pecaminosa.
Sí. Es decir, la prostituta, podemos decir. Amén, amén. Sí, y entonces, un hombre tan fuerte, es decir, y una mujer que era pequeña, delicadita y esa, Amén. ella no tenía fuerza, pero tenía astucia. Amén. Sí, porque Amén. la serpiente siempre tiene astucia. Y si usted va ¿cuál es el rey según el corazón de Dios en Israel? Es David. Amén. Y David, ¿y cuál fue el problema de David? El ocio. Por ahí comienza el pecado de David. El ocio mirándolo. Acechando por la ventana. Sí, brichando. ¿Usted no oye esa palabra? Brechando, sí, Sí. brechando. Y cayó, ¿verdad? Vio una mujer con poquita ropa y ahí se le encendieron las pasiones Sí. y fracasó. Pero el primer rey de Israel, que era Saúl, también bendecido por Dios. Y ese engañó a Dios, podemos decir. Elegido de Dios. Elegido de Dios porque hasta profetizaba. Y Dios lo eligió por todas sus buenas cualidades que tenía, pero él engañó a Dios. Amén. Porque cuando cogió el trono, ahí No, se le subió el humo a la no. cabeza, se puso orgulloso y vanidoso. No, padre, y se desarmó de una vez. Porque se desarmó de una vez. En la primera batalla que hubo, hizo lo que Dios prohibió. Pero termina, él se fue, pondió un brujo, Sí, una bruja, sí. a hacer brujería y a adivinar el Porque futuro. cuando el pecado entra, padre, sigue creciendo en uno. Sí, Y lo lleva a uno hasta el hoyo. Un pecado un pecado lleva el otro. sí, Bendito primero sea. desobedeció a Dios y después bandió un brujo y después, bueno, se volvió nada. Pero hablando de gente grande, por ejemplo, ¿quién es el hombre más sabio de la Biblia? Más Salomón. El rey Salomón. ¿Qué hombre Sí. más sabio? Ese hombre, Sí. nadie lo derriba de ahí. No. Eso se pensaba. Tenía sabiduría de Dios. Tenía la sabiduría de lo alto, pero aún teniendo la sabiduría de Dios, también se volvió nada. Y ese fue que él llegó a tener, bueno, dice la Biblia, más de 700 esposas y más de 300 concubinas, más de 1000 mujeres. Eran demasiados. Pero más que eso, era que ese sí Dios le prohibió. Dios le dijo a Salomón, mira, no busques mujeres paganas que van a arrastrar tu corazón al pecado y te van a apartar de mí. Y sin embargo, él no puso asunto. Estamos hablando de gente grande, pero cuando hablamos de gente grande, por ejemplo, Pedro, imagínense, Pedro era un hombre confiado. Mira, Señor, a ti no te va a pasar nada, porque yo voy a estar aquí al lado de ti. Mira, yo voy a defenderte hasta la muerte. A ti nunca yo te abandonaré. Mira, puede estar seguro de eso. Y eso, aparte de que Pedro no rezó cuando Jesús le dijo, Pedro, ponte a rezar para no caer en pecado, pero era que Pedro era muy confiado. Es decir, Pedro es el ejemplo de que uno no puede confiar en uno mismo. Amén. Porque Pedro no es la persona que dice, mira, yo con tu gracia, con la gracia divina, yo voy a orar, tal cosa. No. Soy yo. Y por el que confía en sí mismo, termina mal. Por eso Pedro, tan confiado y tan fuerte y tan que yo qué cosa. Y sobre todo que ya Jesucristo lo había elegido. Dichoso tú, Pedro, porque nadie te ha dicho eso. Y ahora yo te digo, Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y ningún poder la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de quién? Del primer papa de la iglesia. Del primer papa de la iglesia, que hasta los papas se equivocan. Amén. ¿Verdad? Hasta un papa, ¿verdad? No importa. Si es de carne y hueso, no importa quién sea. Y el primer papa, ¿nombrado por quién? Por Jesús. Por Jesús, que no es por un cardenal y cuantas cosas. No. El primer papa elegido por el mismo Jesucristo. ¿Verdad? Aquel que demostró, tú tienes la fuerza de lo alto. Eso te lo dijo Dios. Y entonces, cuando Jesús está más necesitado de Dios, de él, que le dicen, este hombre lo conocemos, él andaba con él. 3 veces lo negó. Y dice la tercera vez lo negó de mala manera. Sí, yo no conozco a ese hombre. No, y no solamente dice no conozco, dice la palabra de Dios que dijo hasta palabras muy descompuestas, que no lo dice la Biblia, porque la Biblia no va a transcribir esa palabra tan, miren, ustedes qué sé yo qué cosa, yo no conozco. Bueno, él tendría su manera, pero fue de mala manera que lo negó. Es decir, y por ejemplo, uno puede decir también, ay, yo no voy a pecar
porque es que yo estoy muy cerca de Jesús. Y usted quiere uno que haya estado más cerca de Jesús que Judas. Amén. Judas duró 3 años viendo milagros, viendo a Lázaro resucitar, viendo la hija de Jairo que resucitó también. No todos los milagros de Jesús. Todos lo los vio milagros. Judas. Y lo que no lo vio le contaron, porque No. ahí estaba Pedro, Santiago y Juan en lo que él no tuvo. Por ejemplo, la transfiguración que él no tuvo. Sí. Pero yo sé que Pedro le dijo, Sí. ay, mis Oye, hijos. Se lo diría. de una vez. Desde que bajaron de allá arriba de Pues, una por vez. ejemplo, Torillo, mire, pensemos nosotros a nivel, por ejemplo, de grupo de iglesia, ¿verdad? Nosotros no peleamos porque en medio de nosotros está Jesús. No. Oiga, no. en medio de los discípulos, ¿quién estaba? Jesús. El mismo Jesús. Jesús. Y entonces le dice Santiago y Juan, Señor, mira, cuando tú estés en tu reino, danos los primeros puestos a nosotros. Y cuando los otros oyeron eso fue un problema. Eso fue un Ahí problema. tuvo Jesús que meterse también. Un problema y serio. Porque se iban a fajar los puñetazos. Sí, ¿Verdad? sí, Mire, decir, si Jesús no está ahí ese día, no se sabe hasta Lo dónde- que había pasado. Lo que había pasado. Porque ahí se emburujaron. Y es Jesús con su autoridad que lo divide. Amén. Que ay, mis hijos, miren. La gente pelea, discute, se da puñetazos. Pero no así entre ustedes. Y usted no puede llegar a esto. Le dice. Es decir, estamos hablando de que nadie que sea de carne y hueso está blindado o protegido herméticamente contra el pecado. No, nadie fue. Cualquiera peca. Cualquiera peca. Sí. Cualquiera peca. Incluso hay un ejemplo que lo voy a poner también. Mire, a veces vienen los papás y dicen, ay padre, nosotros mire, cómo criamos nuestros hijos yendo a la iglesia. Eran monaguillos y los llevábamos siempre a la iglesia y siempre rezábamos con ellos. Y miren en qué se han convertido nuestros hijos. Y yo le pongo un ejemplito, le digo, ¿usted sabe quién fue que educó a Adán y Eva? Fue el mismo Dios. Dios educó Adán y Eva. a Adán y Eva. Y siendo Adán y Eva educados por Dios, sabemos nosotros cómo terminan Adán y Eva. Amén. Hecho una basura, tirado ahí, ¿verdad? Sí. Arruinado, Sí. ¿verdad? Arruinado totalmente por el pecado que le dijo Dios, lo va a matar si lo comen. No creyeron, entonces, si Adán y Eva son educados por Dios y siendo educados por el mismo Dios, fracasan y caen, entonces los hijos suyos, los hijos de fulano, yo no digo lo mío porque yo no tengo, Amén. ¿verdad? Amén. Pero es un ejemplo de que en la vida Cualquiera cae. ok. Cualquiera Esa cae, es la cualquiera cae. Cualquiera. Hay que pedir todo el tiempo la misericordia, la compasión de Dios. Hay que huirle al pecado. Hay que tratar, intentar, cosas que no es tan fácil. Pero tenemos que tratar nosotros de obedecer a Dios. Porque cada vez que hablamos de un pecado, yo veo la desobediencia. Veo la desobediencia de Sansón, veo la desobediencia de Salomón, bendito sea el nombre santo del Señor, y veo la desobediencia en todo lo que han caído, bendito sea Dios, en la mayoría, en el pecado, bendito sea Dios, resaltando a esa gente que estaba muy cerca de Dios, bendito sea. Pero, Porque nosotros caemos todavía más fácil, bendito sea. Sí, porque oiga, Toribio, porque incluso uno ve a Moisés. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. No, la Biblia. Que hablaba cara a cara con Dios. Amén. Y oiga qué errorcito comete, que por eso no vio la tierra prometida. Cuando Dios le dice que con su callado, con su bastón, toque la roca para que salga agua, él le dio una vez y dudó y le dio otra vez. Dice Dios, ajá, pero es que caramba, mi hijo. Y es que tú no crees. ¿Verdad? Entonces hay momentos, incluso en la vida de duda, ¿verdad? Sí. Entonces, en la vida humana, como Adán y Eva son nuestros primeros padres y fueron hechos del mismo material que nosotros y ellos cayeron de tal manera que cualquiera cae. Y incluso dice la palabra de Dios, si tú te crees fuerte, reza para no caer. Reza mucho. Reza para no caer. Es decir, lo que le dijo a Pedro.
Es decir, y aquí vemos también, Toribio, una cosa. No importa en qué estilo de vida espiritual nosotros estemos, hace falta oración. Hace falta oración. A veces pensamos nosotros, yo soy sacerdote, ¿qué me va a pasar a mí? Yo soy obispo, ¿qué me va a pasar a mí? Señores, pero si Jesucristo le dijo a Pedro, después de elegirlo, Pedro, ponte a rezar para no caer en tentación. Al primer papa se lo dijo. Es decir, y eso es un llamado a los papas también. Recen. Por eso uno ve, Torillo, que una debilidad hasta de un papa. Amén. Diciendo una cosa media oscura, una cosa que no está muy clara, una cosa que crea confusión. Incluso que puede ser fruto hasta de los mismos años, que el otro ya no tenga la mente muy clara y diga una cosa hoy, mañana diga otra, y entonces uno no sabe, y porque es el Papa, pero es que el Papa también es de carne y hueso. Es que Dios permite todas las cosas y para bien de los que lo aman, así mismo, como dice Romanos 8:28. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos queremos a veces hacer una cosa muy bien hecha y no planificamos y todo, y al final de la jornada nos equivocamos. Yo a veces me siento tan mal, mi querido hermano, y me pongo a orar en la noche y le digo, bueno, Señor, pero yo traté de hacer esto muy bien, pero no salió como yo pensaba. Bendito y alabado sea el nombre santo del Señor. ¿Y por qué? Ahí nosotros podemos contemplar nuestra debilidad. Bendito sea el nombre santo del Señor. A veces Dios nos despierta a nosotros temprano, a veces pasan cosas que nosotros tal vez no podemos dormir, y es que Dios quiere que nos tiremos de rodillas, porque es que necesitamos, mi querido hermano, la fuerza de Dios, porque el demonio es astuto, bendito sea el nombre del Señor, y yo quiero dar un testimonio, bendito sea Dios. ¿Ese nuevo, Toribio, o es de los viejos que usted repite? No, es un testimonio nuevo. Ok, vamos a ver. Y un día yo estoy compartiendo en la casa de un amigo bebida y droga. Y está una amiga mía ahí. Pero eso fue antes de ayer. No, eso fue hace muchos años. Aclare la cosa, porque si eso fue antes de ayer, se me va por ahí mismo. Cuando yo era un vicioso, bendito sea Dios. Cuando usted era del mundo. Sí, estoy compartiendo droga y estoy compartiendo cosas. Yo respetaba mucho a mi amiga, porque mi amiga era la mujer de un amigo mío y yo tenía un respeto normal. No importa que estuviéramos bajo droga, bajo alcohol o lo que sea. Y entonces yo le dije a ella, digo, fulana, yo como que tengo una pequeña molestia por dentro de mí. Y me dice, ¿y cuál es? ¿Tú me quieres decir? Digo yo, sí. Digo, como que la gente dice, la gente habla mucho de nosotros, como que esto no está bien hecho, lo que nosotros hacemos, y esto y lo otro, digo yo a ella. Y tengo un sentimiento bueno por dentro de mí, bendito sea el nombre del Señor, porque a mí como que me daba vergüenza hacer lo que yo estaba haciendo. Y entonces ella me contestó a mí, me dijo, no, chico, tú estás muy equivocado, tu vida es tuya, tu vida te pertenece a ti y tú haces lo que tú quieras con tu vida. Bendito sea el nombre santo del Señor. Bueno, pues yo quiero decirte algo. Yo me acordé de este testimonio cuando el Padre hablaba de la conversación que tuvo Eva con Satanás, con la serpiente. Y entonces, bueno, pues yo quedé convencido en cierto sentido. De que estaba bien lo que usted estaba haciendo. Sí, porque ella me dijo, tu vida te pertenece, no pienses en eso. Esos son unos metiches que se quieren meter en la vida del otro, pero figúrate, tu vida te pertenece a ti y tú eres libre y tú haces lo que tú quieras. Bendito sea Dios. Y yo dije, por lo que yo estoy haciendo no está tan mal. Ya, bueno, y miremos una cosa aquí, vamos a profundizar un poquito más, porque dice, la mujer le dijo, no, Dios dijo que si nosotros tocamos, comemos de ese árbol, vamos a morir. Y aquí hay una cosa muy interesante, dice el diablo, no, ay no morirán. Es decir, Dios es un mentiroso. No morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, le van a pasar tres cosas.
se le abrirán los ojos, serán como dioses grandes y serán conocedores del bien y del mal. Es decir, lo primero se le abrirán los ojos. Esas tres cosas es lo que promete el feminismo a las mujeres hoy. Ya las cosas que el feminismo, estos grupos feministas, le prometen a las mujeres hoy, se las prometió el diablo a Eva. Chacha, abre los ojos. Oiga, se te abrirán los ojos. Tú tienes que abrir los ojos. Mira, tú di que en tu hogar, en tu familia, atendiendo muchachos, atendiendo un marido. No, mija. Y hay que tener mucho cuidado, padre. Porque el diablo, ahora que usted está leyendo así la lectura y yo estoy meditando, el diablo llevaba el proyecto hecho antes de hablar con Eva. Sí. Y él sabía cómo iba a empezar y por dónde le iba a entrar. Sí. Ya él tenía su plan hecho, bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegó donde Eva, él agarró a Eva y lo primero que hace es entablarle la conversación y le dice todos los árboles para que Eva le diga, no, es de un solo que el Señor no ha prohibido. Y ya él tenía planeado lo que le iba a decir a la pregunta de Eva, bendito sea Dios. Y el diablo promete lo que no va a cumplir. Aquí le promete tres cosas. Tiene que abrir los ojos. Ya abre los ojos. Toda la mujer que vive una vida virtuosa, una vida eclesial, una vida de entrega a Dios, una vida de entrega a la familia, aparece el demonio a través de una amiga. Chacha, abre los ojos. Tú di que con un solo hombre, abre los ojos. Segundo, tú serás grande. Tú te empequeñeces en la familia, en el hogar. Tú te empequeñeces cuando da luz. Tú te empequeñeces cuando atiende tu familia. Tú te empequeñeces cuando reconoce, cuando realiza lo que Dios quiere. Tú tienes que ser grande. Es decir, ¿cómo es la mujer grande? Es grande cuando desobedece a Dios. Y tercero, serán conocedores del bien y del mal. Es decir, tú tienes que ser sabia, tienes que ser inteligente. Amén. Son las tres cosas que el diablo prometió a nuestros primeros padres, a Eva específicamente, y son las mismas cosas que los grupos feministas van sembrando en la mujer. Es decir, abre los ojos, destruye tu hogar, tiene que ser grande. Una mujer, ¿cuándo una mujer grande hoy? En el estudio, ¿verdad? Y en el trabajo, no en la familia. No. Ninguna mujer atendiendo muchachos en la familia, en el hogar, dándole seno a los niños, trabajando por ellos. No. Ahí no. Una mujer es grande en el estudio y en el trabajo. Por eso el demonio, estos grupos feministas sacan a la mujer del hogar, sacan a la mujer de la familia, la vergüenza de que paran un muchacho, la vergüenza de que den el seno, la vergüenza de que atiendan al hogar, ¿verdad? La sacan de la pureza. Amén. De la pureza, de la santidad, bendito sea el nombre del Señor, y la llevan ¿a dónde? A la perdición, bendito sea Dios. Y le dicen también le dicen, padre, los hombres no quieren esa mujer así como tú. Ese marido tuyo debe estar por ahí desesperado buscando otra mujer, porque es que tú ni te arreglas, ni te pones bonita, ni haces esto, ni haces aquello, ni haces lo otro. Es decir, también para el salón, y que te ponga operaciones, que te ponga de aquí, te ponga de allí, etcétera, etcétera. Ponen la grandeza de la mujer en cosas externas. Amén. Es decir, cosas que obligan a la mujer a irse del hogar o a renunciar al matrimonio. Usted te va a casar y yo no quiero problemas. Tú no tienes hijos. No, yo no quiero meterme en esas situaciones. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero ser libre. Yo quiero qué cosa. Y cuando la mujer ya entra después de los 45 años, que ya no puede parir, entonces que llegue el hogar frío, sin un muchacho, sin un hijo, sin una hija, sin un esposo. Entonces ahí es que empieza. Y en esa trampa ha caído todo de broma. Ahí es que vienen las depresiones. Sí. Ahí es que vienen esas Entonces, cuando ustedes serán conocedores del bien y del mal, ya el diablo le entró a Eva, pero hasta los tuétanos, y le lavó el cerebro. ¿Y qué pasó? Cuando la mujer, después de esta conversación, oigan bien, vio el árbol, lo vio apetitoso para comer
agradable a la vista y deseable para adquirir conocimiento. Lo vio muy bonito, apetitoso y deseable. Lo que era malo, ¿cómo lo vio Eva ahora? Bueno. Lo vio muy bueno. Y entonces, es la misma trampa del mundo de hoy. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué se critica más hoy? ¿Qué se ve como más negativo? ¿La iglesia o un punto de droga? No, la iglesia. La iglesia es más criticada que un punto de droga, ¿verdad? Entonces, en las nuevas generaciones, los muchachos en el internet, las redes sociales, todo ese mundo de cosas, y las universidades y la escuela, le pintan el mundo religioso como el veneno peor. Y entonces le pintan la droga, el alcoholismo, la prostitución, la pornografía, la desobediencia, la mundanidad, la promiscuidad, amanecer fuera en fiestas, en medio de ambientes. Eso es lo más bonito. Entonces, los muchachos ven la iglesia como lo peor y ven todo ese mundo, ¿verdad? Lo ven bonito, deseable y apetitoso, y por ahí se van. Lo que pasa es que el diablo se ha encargado de lavarnos el cerebro a nosotros también. Amén. Por eso. De lavarnos el cerebro a nosotros también. Y entonces, figúrate, nosotros mismos le legalizamos la marihuana a estos jóvenes, le permitimos toda clase de libertad, los tatuajes, los pantalones en el piso y toda esta cosa, bendito sea Dios. Y ellos ahora están confundidos en el pecado. Ellos no saben, ven lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno, bendito sea el nombre del Señor. Pregunte una cosa, ¿qué es lo mejor que hay en Santo Domingo ahora? Las bancas, donde la gente juega para dejar el dinero ahí. La gente se empobrece, pero la gente lo ve muy bonito y ya no puede vivir sin eso. Amén. Los colmadones, donde esa música con malas palabras, cosas de amarga, bebedera, donde la gente se convierte en un instrumento de perdición, donde destruye su hogar, destruye la gracia de Dios en sí misma, destruye su familia, y de ahí llega como un animal a matar y a romper y a destruir a su casa. Esas son las cosas más bonitas. Esas son las cosas más bonitas. Donde la gente trabaja la semana entera y ya él viene en la noche a coger para allá el fin de semana entera. Y entonces, cuánta violencia, cuánta matanza, cuánta violencia en los hogares, cuánta destrucción, cuánta división, cuántos niños perdidos, ¿verdad? Amén. Es decir, el diablo nos hace ver lo malo como bueno y lo bueno como malo, pero hay una cosa. Eva entonces, al ver el árbol así tan deseoso, ella no se resistió, no se pudo aguantar. La mujer comió, tomó del árbol y comió. Pero hay otra cosa aquí, Toribio. Ella comió porque el diablo lo hizo ver que era muy apetitoso. Es decir, porque el diablo reviste el pecado como de una coraza, de, ¿cómo se llama lo que le ponen al anzuelo? Para que el pez una carnada. Una carnada. Le pone una carnada para que el pez, como el pescador pone una carnada al anzuelo para que el pez lo pueda vea morder, bonito. También el pecado nos hace ver. Decíamos, señor Flores, si el pecado mostrara su verdadera realidad, nadie pecara. Si el pez viera lo que hay debajo de la carnada, ese gancho, sí, que lo va a enganchar. sí, no comiera. No comiera. Pero eso es que el diablo esconde, ¿verdad? Es como al ratón que se le echa veneno en algo gustoso, se le pone el queso y debajo está el veneno. Entonces, ¿qué es lo que ve el ratón? Algo muy apetitoso, que es el queso, pero lo que él no ve. Es decir, dicho de otra manera, el pecado siempre tiene el veneno escondido. Ajá. Y de tal manera que el pecado nunca tiene un final feliz. No. Pero aquí hay otra realidad, Toribio. Y es que el que entra al mundo del pecado no se contenta con estar en el pecado, sino que arrastra al otro. El que está en el pecado, el que está en droga, el que está en el alcoholismo, el que está en la perdición, busca un compadre, busca un vecino, busca a alguien, ¿verdad? Para llevárselo de paro. Dice, entonces la mujer comió del árbol. Y le gustó. Sí, y entonces luego se lo dio también a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Oigan bien. Es decir, Toribio, le voy a hacer una pregunta.
¿Usted no arrastró a alguien a la droga? No. Pero a usted sí lo arrastraron. A mí me arrastraron, bendito sea Dios. A mí me arrastraron. Pero alguien que estaba adentro. Pero yo no arrastré a nadie porque no se dejan arrastrar. Pero lo intenté muchas veces. Ajá, también. cuénteme Sí, eso. Claro, uno le ofrece droga a las personas que están alrededor de uno muchísimas veces. A veces quedé por ridículo porque hay personas que Dios lo cuida, hay personas que... ¿Usted alguna vez quedó en ridículo ofreciéndole droga a una gente? Sí. Y la gente me dijo, no, yo no soy eso. Ajá. Yo no soy eso. Sí. Y otras veces, bendito sea Dios, la gente me lo decía de otra manera. A mí me da hasta pena decir esto, bendito sea, en nombre del Señor. Pero es así. Uno cree uno, porque uno lo cree, que lo que uno está haciendo es lo mejor del mundo. Uno en ningún momento yo pensaba que la droga era mala. Yo pensaba que el que no usaba droga era un loco viejo. Sí. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que Eva, después que probó ese árbol, se lo ofreció de buena voluntad a Adán? Adán se lo ofreció de buena voluntad. Tan bueno. Y ella pensó, en ese momento ella pensó que lo que le había dicho el diablo era una realidad. Que verdaderamente me dijeron que esto era bueno, pero esto es más bueno de lo que yo pensé, bendito sea el nombre del Señor. Pero después vinieron las consecuencias, como me pasó a mí también. Amén. Ajá. Después vinieron las consecuencias, después vino el sufrimiento, la agonía, porque fue como empezamos este programa diciendo, ¿por qué Dios no quiere el pecado en la vida mía? Porque a mí me daña, mi querido hermano. Dios realmente, Dios lo que quiere es librarnos a nosotros. Dios lo que quiere, Dios es el Padre bueno. En pocas palabras, bendito sea Dios, que quiere librarnos de la muerte, que quiere librarnos del sufrimiento, que quiere librarnos, bendito sea Dios, de vivir una vida desordenada, una vida atada, una vida, bendito sea Dios, que a veces, la mayoría de veces, como dice el Padre, después que vivimos esa clase de vida y vivimos todo eso como está pasando en Europa, después viene la depresión. Después viene el sufrir. ¿Tú sabes por qué una gente se deprime? Porque sufre, bendito sea. Porque no encuentra luz. Porque lo que ve es oscuridad delante de él. Bendito sea el nombre de Dios. Y como que no ve una salida en la vida. Bendito sea Dios. Porque mientras uno tiene la esperanza puesta en Dios, no llega depresión a la vida de uno. Yo no conozco eso. Uno no se deprime, bendito sea. Pero, cuando uno no tiene esperanza, cuando uno no ve luz, cuando uno ve todo oscuro, cuando uno ve los problemas imposibles de resolver, viene la depresión, bendito sea Dios. Por eso es que el aborto, bendito sea Dios. Hablando del aborto, Padre, hablando del aborto, yo he llegado a la conclusión, bendito sea Dios, que la mayoría de veces, en un 95%, si la mujer supiera que está asesinando su propio muchacho, que tiene un muchacho formado, que es carne de su carne, sangre de su sangre, ahí, y hueso de su hueso, no lo matara, pienso yo. Bueno, miren, vamos a avanzar un poquito. Aquí vamos a tratar el último elemento, aunque faltan otros elementos para meditar. Pero Adán y Eva fracasaron. Le pasó lo que Dios le... Y ya en agonía, dice que Dios se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa. Y entonces Adán oyó la voz de Dios y se ocultó entre los árboles del jardín. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Miremos una cosa, esto es muy interesante, y aquí se empieza a manifestar la misericordia de Dios. Porque Adán y Eva cayeron, fracasaron, y Dios lo sabe muy bien. Ya Dios lo sabía. Ya Dios lo sabe, pero Dios aparece como el papá llamando al hijo, como al amigo llamando al amigo. Es decir, no es, mira, Adán, yo supe tal cosa, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No,
Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te has metido? Es decir, aparece un amigo, aparece un padre, aparece la misericordia de Dios. Es decir, aún cayendo, Dios se aparece. Dios nos dice, bueno, voy a dejar esos dos loquitos ahí que me desobedecieron. No. Dios siempre fiel en su misericordia y en su amor con nosotros. Dios lo llama. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde te has metido? Es decir, lo está buscando con buena actitud. Pero dice, oí tus pasos por el jardín y tuve miedo y me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Aquí hay tres cosas. Primeramente, tiene miedo. Pero ¿por qué le tiene miedo a Dios? Antes andaban de mano. Amén. Antes andaban juntos. Antes hablaban cara a cara. Antes Adán se contentaba y se alegraba de ver a Dios. Ahora tiene miedo, la conciencia. La conciencia. El remordimiento de la conciencia. Segundo, me di cuenta que estaba desnudo. ¿Cómo Dios creó a Adán? Cubierto desnudo de su gracia. Lo creó cubierto de su gracia. ¿Cuál era el vestido de Adán? La gracia de Dios. Pero ahora, al desobedecer a Dios, se da cuenta que está desnudo. Se da cuenta que está desnudo. Es decir, ya no tiene la gracia de Dios y se esconde. Se esconde de Dios. Oigan bien, Dios no es Dios que se va. Aún el hombre cayó. Aún no importa el pecado que nosotros hayamos cometido. Dios siempre está ahí. Amén. Pero hay una realidad. Adán está como escondido. ¿Qué sucede? El hombre en pecado no resiste la mirada de Dios. De Dios. El hombre en pecado no resiste la mirada de Dios. Una gente está en la iglesia y está comulgando y está confesando y esa persona comienza a tener una relación extramarital de infidelidad, empieza a emborracharse, empieza a fiestar y amanecer en la calle, empieza una vida desordenada, empieza a ir a los casinos, empieza a jugar el dinero que se gana, se va alejando de la iglesia. Se va alejando de la iglesia. Ahora, cuando se aleja de la iglesia, ¿por qué es? Porque el hombre en pecado no resiste la mirada de Dios, se esconde de Dios. Claro, ¿qué falta cuando ahí el elemento de cuando el hombre está en pecado le falta la sinceridad? Adán, ¿qué pasó? Bueno, esa mujer que tú me diste, me dio de eso y comí. En última, Adán le está echando la culpa a Dios. Si tú no me hubieses dado a la mujer, yo no caigo. Pero tú me diste esa mujer y caí. Eva, ¿qué pasó? Bueno, ahí andaba una culebrita y me hizo caer. Amén. Y si le pregunta a la culebrita, todavía estuviera preguntando. Ese hombre que se fue de la iglesia porque está comenzando una vida de pecado, ese hombre le pasa lo mismo que a Adán. No reconoce su culpa. Yo me fui de la iglesia porque ahí hay un padre, mire. O yo me fui de la iglesia porque la gente que van a la iglesia son los más malos. ¿Usted ha oído esa expresión, Torito? Son más malos que los que están en el mundo. Sí. Son más malos que esa gente son los últimos hoy en día, esta gracia. La gente. Sí. Esos son expresiones. Expresiones. Del hombre en pecado que no resiste la mirada de Dios. Pero en lugar de decir yo me fui porque estoy viviendo una vida en pecado, siempre quiere echarle la culpa al otro. En vez de tener una mirada de arrepentimiento como hizo Pedro, tenemos una mirada como Judas y comenzamos a culpar a Dios. Bendito sea. El culpable es Dios. Dios sí es malo. Y yo me doy cuenta de unas cosas que a veces hay gente que siempre vive renegando de Dios, que Dios no existe y que ellos no le ponen asunto a Dios. Pero cuando están en problemas, ¿y dónde está Dios? Bueno, pero es que tú te escondiste de él, ¿y qué va a hacer Dios? Yo estaba en Massachusetts este fin de semana, en Loren, bendito sea el nombre santo del Señor, y me encontré con un señor allá. Un señor, ellos los fines de semana comparten mucho jugando dominó entre personas muy serias. Amén. Muy serias y una cosa muy sana, bendito sea Dios. Y mis hermanos les gusta mucho eso. Y yo acompaño a mis hermanos. ¿Le gusta mucho qué? Les gusta mucho jugar dominó. Ok. Y yo acompaño a mis hermanos cuando voy allá los fines de semana. Solamente los fines de semana.
ellos días de semana, nadie juega nada de eso ni nada, porque todo el mundo está en su trabajo. Y este señor que yo vi anoche, ya él está retirado, y yo vi a este señor que yo ya he aprendido a apreciarlo mucho y es muy amigo de mi hermano. Y entonces yo estoy dando testimonio allá de lo que Dios ha hecho en la vida mía, y yo paré el juego de dominó en una allá y comencé a hablar con todo ellos, porque había un hombre que apostaba en los juegos de béisbol. Allá ponen la televisión grandota y pasan los juegos de deporte. Ok, ahí. ¿Y qué pasa? Y entonces, cuando yo estoy dando testimonio ahí, al final de la jornada, preguntan que cuántos años tengo yo, y yo le digo, yo voy a cumplir 68 años en el mes que viene, y me dice, pero fulano tiene 84 años, un señor que está ahí muy serio. Y digo, usted va a misa, ¿verdad? Todos los domingos. Y me dice, no, yo nunca voy, mi familia va a misa y todo. Digo, ¿y por qué usted no va? Digo, dice, no, digo yo, pero venga acá. Dios le ha dado 84 años a usted, y usted no va a la misa, aunque sea a darle gracias a Dios por todos esos años de vida que le ha regalado, por tantas cosas que Dios ha puesto en su mano, porque es un señor que vive bien, un señor que todavía está duro, un señor próspero, un hombre bendecido por Dios Padre. Y todavía tiene 84 años y él no va a la misa. Entonces no pasamos. ¿Y qué le dijo entonces? No, él habló y habló y habló y se negaba, así como usted está diciendo. Y decía él, es que a veces yo veo a esa gente que están en la misa, bendito sea, aquí hay que tener cuidado con eso también, sí. Porque nosotros tenemos que a veces le damos motivo. Tenemos que mostrar a Dios, como usted me dice muchas veces a mí, y me da por la cabeza, porque eso me da por la cabeza a mí. Nosotros tenemos que mostrar a Dios con nuestros hechos, con nuestra personalidad en la calle. ¿Pero por qué? Porque la gente dice, mira, ese es el hermano Toribio, dice mi hermano Toribio de la iglesia, y todo el mundo tiene los ojos puestos en mí, para ver qué yo voy a hacer. Y entonces, ¿el viejito quedó de ir a la iglesia, sí o no? Al final de la jornada yo creo que él quedó medio convencido. Padre. Ok, pues entonces, Toribio, ya dejemos el programa ahí y vamos a... Mire, yo quiero saludar a Clara en las Aromas de Villatapia y a doña Ramona en la Hondonada. Y amén. Quiero saludar a la gente de Tres Pasos, de Jamito, de la Loma de la Gallina, de los Yagrumos. Amén. Y eso es en Cebicos. Amén. Y del otro lado está Las Arenas, Arenoso, Doña María, Abonico. Padre, ¿cómo te conoció todo eso? Yo duré 5 años ahí, hace 22 años que salí de ahí. Yo voy a cumplir ahora el 28 de junio 27 años de sacerdote. Gloria a Dios. Yo hace 35 años. 36 años que salí de mi casa para el seminario. 36 años. Amén. Yo era jovencito, Toribio. Entregado. Y le entregó su vida a Dios al Padre. Bueno, eso quiero yo entregarla. No, pero usted le entregó, bendito sea Dios. Y entonces, Toribio, yo, quiero saludar también en la cueva de Cevico a doña Celia. A doña mujer Celia. de Antonio. Ay, sí, Celia. Amén. Celia fue una mamá ahí. Y doña Gracita, la de Sabá. Qué gente, cuando hace 22 años, que yo duré 5 años ahí, esa gente eran increíbles. En Cevico, la Beatriz, la mujer de don Ángel, que en Ángel ya está muy malito, esa era mi madre ahí. Amén. Gente buena, como ellos solos. Y entonces después en Villatapia, toda esa gente. En Villatapia, ahí duré yo 9 años y medio dirigiendo esa parroquia de Villatapia. Bendito sea Dios. Pero esos son gente de Toribio que quisiera uno llegarle por los tobillos en santidad, por los tobillos en santidad. Amén. Sí. Amén. Ellos son así más o menos como usted, muy santo. No, como yo no, Padre. Ellos hay gente como mi hermano. Un saludo a mi hermano Remberto Villa y a su esposa Marisa, allí en Massachusetts. Como mi hermano que leí yo en el libro de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. De Tomás de Kempis. Ok, leí yo que hay gente, que hay personas que tienen la ley de Dios inscrita en su corazón.
Todo. Eso es cierto, ¿verdad que sí? Dios inscribió su ley en nuestro corazón, en Sí. la conciencia. Sí, sí. Por eso, para saber lo que es bueno y lo que es malo, uno no tiene que estudiar mucho. Ya Dios sembró eso en nosotros. Sí, sí, que hay gente que vive los mandamientos, que Ah, vive eso sí, la sí. cosa de Dios, bendito sea el nombre santo del Señor, desde pequeño, Padre, desde pequeño. Sí. Son formados así. Sí, hay bendito muchos sea santos Dios. que fueron una cosa increíble. Usted tiene, por ejemplo, Santo Domingo Sabio, Ajá. María Goretti, Ajá. Laura Vicuña, Ajá. y otros niños que vivieron de manera heroica su fe, Sí. desde pequeñito, desde niño, pequeñito. inspirado por el Espíritu Santo. Y también eso tiene mucho que ver la familia, lo que la familia le infunde a los niños desde pequeños. Porque yo también veo en la iglesia niños muy pequeñitos que tienen un aire de santidad. Amén. Usted sabe, porque los padres se la han sembrado y otros como de manera innata, ¿verdad? Amén. Hay niños, por ejemplo, doña Marcia, la amiga suya, tiene un niño que tiene, ¿cuántos? Son 3 o 4 años. Y ese niño enamorado de los rosarios. Amén. Y mi sobrina Williani, que se va a casar el 10 de agosto, día de San Lorenzo Mártir, que ese día cumplo yo también 28 años de diácono. Me ordené así. Y esa niña desde pequeña, ya duró como 6 meses en mi casa, y ella andaba para allí y para acá con meses, antes de cumplir un año. Pero cuando se decía Ave María Purísima, la niña como que se frizaba, se tranquilizaba. Qué cosa, Y mientras se estaba rezando el rosario, ella estaba suavecita, tranquilita. Y a mí yo siempre recuerdo eso. Así que Williani sigue rezando el rosario. Ahora que te va a casar, Amén. que lo rece Amén. con más devoción. Amén. Toribio, ya se acabó. Ya se acabó el programa. Sí. Viviana en Alentao, un saludo para ti, mi querida hermana, para tu esposo y tu familia. Bendito sea Dios. Y nada, Padre, termine. Que en por oración. intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les conceda sus bendiciones en el nombre del En Padre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Gracias, muchas gracias. Que Dios les bendiga.